El sufrimiento no surge de los eventos en sí mismos, sino de la batalla interna que libramos contra ellos. Esta es una de las lecciones más difíciles de aceptar, pero también una de las más poderosas y liberadoras. Si realmente deseas liberarte del ciclo del dolor emocional, lo primero que debes comprender no es algo cómodo de oír, sino algo que tiene el poder de transformar tu vida. El sufrimiento no está en los hechos, sino en nuestra resistencia a ellos. Muchas personas pasan años, a veces incluso toda su vida, atrapadas en un patrón constante de sufrimiento, creyendo que son víctimas de las circunstancias, sin darse cuenta de que, al resistir, están alimentando ese dolor desde dentro. Carl Jung lo expresó con una de sus frases más reveladoras: lo que resistes, persiste. No se trata solo de una metáfora espiritual, sino de una ley interna psicológica que actúa como un espejo de nuestra conciencia. Si esta verdad resuena en ti, es momento de actuar. Haz clic en Me gusta. Suscríbete para no perderte contenido que puede cambiar tu comprensión sobre el dolor y el sufrimiento. Y comparte este video con quienes lo necesiten. Juntos podemos romper el ciclo. Piensa en esto. Cuando algo doloroso ocurre, tu reacción emocional es inevitable. Es natural sentir tristeza, rabia o desilusión. Eso es humano. Pero la agonía prolongada no proviene del evento en sí, sino de nuestra resistencia mental a lo que ya ha ocurrido. Es esa voz interna que grita: esto no debería estar pasando, no puedo con esto, no es justo. Es en esa negación de lo que es, donde el dolor se enraiza y se convierte en un tormento que parece interminable. La mente humana tiene una necesidad innata de controlar. Queremos que los resultados se alineen con nuestras expectativas. Buscamos evitar el dolor, protegernos de lo incierto y moldear el mundo a nuestra medida. Pero la vida no sigue nuestros planes. Tiene su propio ritmo y lógica, y a menudo sus decisiones nos descolocan. Cuando eso sucede, lo primero que hacemos es resistirnos. Luchamos contra la realidad como si eso pudiera cambiarla. Pero esa lucha no altera lo que ya ha sucedido, solo multiplica el sufrimiento. Reflexiona sobre esto. Cuando una relación se termina, el dolor puede durar días, semanas, tal vez meses. Pero cuando ese sufrimiento se extiende por años y se convierte en parte de tu identidad, no es por lo que sucedió, sino porque te has negado a soltarlo. Repasas una y otra vez las escenas, las palabras, las promesas rotas. Te aferras a la idea de que no debió ocurrir, como si eso pudiera reescribir la historia. Y lo que eso hace es atarte al pasado, impidiéndote vivir el presente. Este principio no solo se aplica al desamor, es válido para cualquier tipo de pérdida, traición o fracaso. No es la experiencia misma lo que te destruye, sino tu insistencia en resistir lo que ya no se puede cambiar. El sufrimiento no radica en los hechos, sino en tu lucha interna. Entonces, ¿cómo salimos de este ciclo autodestructivo? Aquí es donde entra un principio espiritual que puede cambiarlo todo: la aceptación radical. Es importante aclarar que aceptar no significa rendirse ni justificar lo que ocurrió. Aceptar es tomar una decisión consciente de dejar de pelear con la realidad. Aceptar es decirte a ti mismo: no me gusta lo que pasó, pero ya está aquí. ¿Qué puedo hacer con esto ahora? Aceptar no elimina mágicamente el dolor, pero lo desactiva poco a poco, porque dejas de alimentarlo con tu resistencia. Es como apagar un fuego al dejar de echarle leña. Cuando aceptas, el dolor se vuelve más liviano, más manejable, y comienza a transformarse internamente. Imagina a alguien que ha sido despedido de su trabajo. Si esa persona se aferra al enojo, a la idea de que fue una injusticia, puede vivir años sumida en frustración, culpando a los demás, sintiéndose víctima del sistema. Pero si decide aceptar lo sucedido,
mirar hacia adelante y preguntarse, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué oportunidades nacen de esta situación? Swing, entonces, toma las riendas de su vida y transforma la caída en un impulso hacia su crecimiento. Todo depende de cómo percibimos lo que nos ocurre. La forma en que decidimos mirar lo sucedido determina si nos hundimos o evolucionamos. Jung habló de la importancia de integrar todo lo que experimentamos, incluso lo doloroso, porque cuando aceptamos el dolor, lo convertimos en conocimiento, en sabiduría. Un error común que nos mantiene atrapados es creer que nuestro sufrimiento es único, que nadie puede entender lo que sentimos. Pero la realidad es que el dolor es parte de la existencia humana. Todos enfrentamos pérdidas, fracasos y heridas. Lo que nos diferencia no es lo que vivimos, sino cómo elegimos enfrentarlo. Todos, en algún momento de la vida, sentimos ese dolor punzante que parece partirnos por dentro. Pero lo que realmente marca la diferencia entre quienes logran avanzar y quienes se quedan estancados no es la intensidad del dolor, sino cómo nos relacionamos con él. Las personas que se resisten al sufrimiento lo intensifican, lo alargan y lo convierten en una prisión emocional. Por el contrario, quienes eligen aceptarlo, lo transforman en una fuerza que impulsa su crecimiento. Sanar de verdad comienza con un acto de humildad profunda, dejar de luchar contra la vida. No se trata de rendirse, sino de dejar de pelear contra lo inmutable, aceptar lo que ocurrió, lo que no se puede cambiar, y decidir enfocar tu energía en lo que sí puede ser transformado, tu actitud, tus decisiones y tu forma de ver el futuro. Aquí viene una de las revelaciones más impactantes sobre la liberación del sufrimiento, algo que pocos se atreven a enfrentar. Lo más doloroso no fue lo que pasó, sino cómo te aferraste al dolor. La relación terminó y la herida duró años, pero no solo fue la separación lo que dolió, fue tu negativa a soltarla, a cerrar ese ciclo. Fuiste traicionado y te costó superar ese dolor. Pero no fue solo la traición lo que te afectó, sino el resentimiento que decidiste mantener. Perdiste una oportunidad importante, pero lo que realmente te detuvo no fue el error en sí, sino tu obsesión con lo que pudo haber sido, tu insistencia silenciosa en retroceder mentalmente, alimentando escenarios que ya no existen. Cuando dejas ir esa resistencia interna, cuando dejas de discutir con la realidad y renuncias a querer reescribir el pasado, el sufrimiento comienza a disolverse. No es que el dolor desaparezca de inmediato, pero al dejar de alimentarlo con pensamientos repetitivos, culpas y reclamos, comienza a transformarse. Ya no es una carga, se convierte en una lección, en una semilla de sabiduría. Ahora llegamos a la parte más profunda. Vamos a explorar el núcleo invisible de este patrón, el papel del inconsciente en la repetición del sufrimiento. Porque una vez que entiendes que el dolor surge de la resistencia, la siguiente pregunta inevitable es: ¿por qué, si ya lo sabes, sigues cayendo en los mismos ciclos de dolor? Aquí está la revelación que puede otorgarte un nuevo nivel de control sobre tu vida. Tu mente inconsciente está condicionada para repetir estos mismos patrones de sufrimiento, no porque lo desees conscientemente. Nadie busca el sufrimiento, pero existe una parte profunda en ti, programada desde la infancia, que sigue atrayendo experiencias dolorosas porque es lo que reconoce como familiar. Carl Jung lo expresó de manera contundente: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esto significa que el dolor que sientes una y otra vez no es el resultado de la casualidad ni de alguna fuerza externa, sino el producto de patrones mentales y emocionales profundamente arraigados en tu interior, que operan sin tu consentimiento. El inconsciente actúa como un software silencioso,
programado desde tus primeros años de vida. Si creciste en un ambiente donde el amor venía acompañado de dolor, donde el abandono era frecuente, o donde aprendiste que la vida es difícil y que no puedes confiar en los demás, esos mensajes se grabaron en tu sistema. Y aunque en tu conciencia ahora desees paz, seguridad y bienestar, existe una parte profunda de ti que sigue buscando lo que conoció: caos, rechazo y lucha. El problema no está en lo que deseas de forma consciente, sino en que tu inconsciente no busca lo que te hace feliz, sino lo que le resulta familiar. Por eso, aunque racionalmente quieras sanar, amar sin dolor y avanzar, a menudo repites historias, eliges personas que reactivan tus heridas y te encuentras provocando situaciones que refuerzan tu sufrimiento. No es por castigo, sino porque tu mente profunda necesita que observes lo que aún no has sanado. Este entendimiento no es una condena, sino una llave. Cuando comprendes cómo estás condicionado internamente, puedes comenzar a reescribir tu historia desde adentro. Y es entonces cuando te das cuenta de que, una y otra vez, terminas involucrándote en relaciones que te hieren, o que cada vez que algo bueno llega a tu vida, casi como por un impulso invisible, lo arruinas o lo ves escapar. Vives atrapado en un bucle del cual no sabes cómo salir. Aunque prometas que esta vez será diferente, los resultados siempre parecen ser los mismos. Esto no es una cuestión de azar. No es que el universo se haya ensañado contigo. Es tu inconsciente repitiendo lo que conoce. Este es el autosabotaje emocional. ¿Por qué sigues eligiendo lo que te destruye? Porque si en tu infancia aprendiste que el amor venía acompañado de abandono, frío o distancia, entonces, sin saberlo, tu mente se siente atraída por personas que despiertan esas mismas sensaciones. No porque desees sufrir, sino porque tu sistema emocional busca confirmar lo que siempre ha conocido. Lo conocido, por más doloroso que sea, se siente seguro. Si fuiste rechazado, humillado o ignorado durante tus primeros años, es probable que hoy evites nuevas oportunidades, no porque no las desees, sino por miedo a ser herido nuevamente. De alguna manera, prefieres quedarte en lo que te duele, pero en un lugar donde ya sabes cómo sobrevivir. Y lo más peligroso de todo esto es que, si no haces consciente este patrón, seguirás repitiéndolo por el resto de tu vida. Pensarás que el problema está fuera de ti, en el mundo, en las personas, en el destino. Dirás cosas como: siempre me pasa lo mismo, nunca me valoran, la vida es injusta conmigo. Pero no es la vida. Eres tú, atrapado en una repetición inconsciente que arrastras desde una historia no resuelta. Entonces, ¿cómo romper este ciclo de sufrimiento que parece estar incrustado en tu ADN emocional? La respuesta está en este principio clave. No puedes transformar lo que no eres capaz de ver. El primer paso, el más valiente de todos, es observar con total honestidad los patrones que arrastras. Pregúntate, ¿cuál ha sido la emoción más recurrente en tu vida? ¿Rechazo, abandono, traición, frustración, miedo? ¿En qué tipo de relaciones o situaciones tiendes a caer una y otra vez? ¿Qué historia te cuentas sobre ti mismo y sobre el mundo que te mantiene atrapado en el sufrimiento? Cuando te atreves a responder con sinceridad, algo dentro de ti comienza a romperse para renacer. Te das cuenta de que el dolor que has sentido no proviene de afuera. No es el mundo el que te hiere. Es el guión interno que has estado repitiendo y proyectando sin darte cuenta. Y justo ahí, en ese momento de revelación, todo puede cambiar. Romper el ciclo del sufrimiento emocional no significa que nunca más experimentarás tristeza o frustración. Significa que dejarás de ser un prisionero de patrones invisibles. Porque cuando haces consciente tu programación inconsciente, ya no eres esclavo de ella. El dolor es una parte inevitable de la vida,
pero perpetuarlo no lo es. Eso sí puedes evitarlo. Puedes dejar de actuar en automático y comenzar a elegir desde la conciencia. Puedes decidir que tu pasado no defina más tu presente, ni mucho menos tu futuro. Ahora bien, llegamos a un punto crucial: el ego. Aunque hayas identificado tus patrones y comiences a romperlos, si no entiendes cómo el ego alimenta tu sufrimiento, podrías volver a caer en la misma trampa. El ego se nutre de tu dolor y hará todo lo posible para mantenerlo vivo. Si realmente quieres cortar este ciclo que te desgasta, necesitas comprender algo profundo. El mayor obstáculo en tu camino hacia la sanación no es el pasado, ni las demás personas, ni la vida en sí. Es tu propio ego. El ego es esa voz interna que se aferra al drama, que te susurra que tienes razón en sentirte herido, que el mundo ha sido injusto contigo, que nada cambiará a menos que el otro cambie primero. Pero aquí llega una de las verdades más contundentes. El ego no quiere que sanas, porque si sanas, él desaparece. Jung lo expresó con una lucidez impactante. La mente que crea el problema no puede ser la misma que lo resuelve. Y ese es precisamente el dilema. Tu ego es la mente que ha construido todo tu sufrimiento, y mientras sigas operando desde él, jamás hallarás la salida. Si intentas sanar desde el ego, lo único que lograrás es reforzar el mismo dolor del que tratas de escapar. El ego es astuto. No te dice directamente que quiere que sigas sufriendo. En cambio, te convence de que tienes razones válidas para continuar de la misma manera. Te susurra que no puedes soltar lo que ocurrió. Te repite constantemente cómo te traicionaron, cómo te fallaron, cómo la vida fue injusta contigo. Y te hace creer que pensar en todo eso te dará algún tipo de control. Pero lo único que logra es encerrarte aún más. El ego convierte tu herida en tu identidad. Sin darte cuenta, empiezas a definirte por lo que sufriste. Comienzas a decir cosas como: yo siempre soy el que es traicionado, siempre me dejan, a mí todo me sale mal. Al repetirlo, lo grabas aún más profundamente en tu mente. Refuerzas la idea de que tu dolor es quien eres. Y aquí viene la gran trampa. El ego te convence de que el problema está afuera. Te hace creer que los demás deben cambiar para que tú sanes, que la vida te debe algo, que las circunstancias externas deben corregirse antes de que puedas sentirte bien. Pero esa espera es infinita. Y mientras esperas, sigues entregando tu poder. El ego se alimenta del conflicto, de la comparación, de la herida abierta. Y cuando parece que finalmente está sanando, él rasga la costra para que la herida sangre de nuevo. Una de las trampas más sutiles y peligrosas del ego es el victimismo. Cuando estás atrapado en él, crees que todo lo malo que te ocurre es culpa de los demás, del destino, de la vida. Y aunque parezca que te estás protegiendo, en realidad lo único que haces es renunciar a tu poder personal. Porque si crees que no tienes control sobre tu vida, jamás tomarás acciones para transformarla. Eso es exactamente lo que el ego quiere, que sigas pequeño, indefenso, roto. Pero aquí viene la verdad más brutal. Nadie vendrá a salvarte. No importa cuánto duela, cuánto grites o cuánto culpes a otros, la única persona que puede romper el ciclo de sufrimiento eres tú. Y para lograrlo, necesitas desmantelar al ego y quitarle su máscara de voz interior sabia. El primer paso es reconocer que el ego no eres tú. Tú no eres tu dolor, ni tu historia, ni esa voz interna que te repite que siempre serás una víctima. Esa voz es solo un eco del pasado que aún no ha sido liberado. El ego necesita que te aferres al sufrimiento, porque sin tu dolor, él desaparece. Pero cuando dejas de alimentarlo, pierde poder, se debilita, y así es cuando puedes empezar a retomar el control de tu vida. Ahora, quiero ofrecerte 3 formas en las que puedes comenzar a liberarte del ego.
Pero antes de seguir, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte contenido que puede transformar la manera en que entiendes el dolor y el sufrimiento. Primero, observa la voz en tu mente. Cuando el ego empiece a recordarte tus heridas, a decirte que el mundo es injusto, que siempre serás lastimado, no reacciones. No te identifiques con esa voz, solo obsérvala. Haz un silencio interno y date cuenta de que no eres esa voz. Es simplemente un viejo programa que sigue repitiéndose. Segundo, deja de alimentar la historia del sufrimiento. Cada vez que recreas en tu mente lo que te hicieron, cada vez que vuelves a contar la misma historia de dolor, estás reforzando esa herida. Pregúntate, ¿esta historia me empodera o me debilita? Si te debilita, suéltala. Deja de vivir en una narrativa que ya no te pertenece. Y tercero, haz lo contrario a lo que el ego quiere. El ego quiere que reacciones, que te ofendas, que te quedes estancado en la emoción. Pero si eliges responder con calma, desapego y aceptación, algo extraordinario sucede. El ego pierde su control sobre ti. Carl Jung lo dijo de manera clara: no hay despertar de conciencia sin dolor. Sin embargo, también dijo que las personas harán cualquier cosa, por absurda que parezca, para evitar enfrentarse con su propia alma. Y ahora, tú estás frente a esa alma, y el siguiente paso es entrar en ella. Cuando el ego pierde su poder sobre ti y empiezas a verlo tal como es, sin máscaras ni justificaciones, algo asombroso ocurre. Dejas de controlar tus emociones y ya no sientes la necesidad de aferrarte al dolor. Dejas de buscar validación en los ojos ajenos. Ya no te percibes como una víctima de las circunstancias. Y entonces te das cuenta de algo profundamente poderoso. El sufrimiento nunca estuvo en lo que ocurrió, sino en la forma en que lo interpretaste. El dolor fue real, sí, pero fue la narrativa construida por tu ego la que te encadenó. Aquí entra una de las verdades más impactantes sobre la sanación emocional. El dolor no desaparece cuando lo combates, sino cuando aprendes a abrazarlo. Deja de resistir el dolor. Como Jung decía, lo que resistes, persiste. Desde pequeños nos enseñaron a evitar el dolor emocional, a reprimirlo, a negarlo. Nos decían, no llores, sé fuerte, no le des importancia. Y así, sin darnos cuenta, aprendimos a luchar contra nuestro propio sufrimiento. Pero la verdad que nadie nos enseñó es que cada vez que resistimos el dolor, lo hacemos más fuerte. Mientras más lo reprimimos, más nos controla desde las sombras. Mientras más nos negamos a sentirlo, más profundo se enraiza en nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma. Jung lo expresó con una claridad inquietante. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. No puedes sanar ignorando tu sufrimiento. Solo lo haces al mirarlo de frente. El ciclo destructivo de resistir el dolor funciona de la misma manera que si alguien te empujara. ¿Cuál es tu reacción automática? Empujar de vuelta. Con el dolor emocional sucede lo mismo. Cada vez que sientes tristeza, enojo o angustia y tratas de deshacerte de esas emociones rápidamente, les das más poder. Las reprimes, te niegas a llorar, te dices, estoy bien, cuando sabes que no lo estás. Pero el dolor no desaparece. Se acumula en silencio, letalmente. Buscas distracciones, te refugias en el trabajo, en el celular, en las redes sociales, en cualquier cosa que te aleje de ese vacío interno. Pero cuando estás solo contigo mismo, todo regresa con más fuerza. Y el ego te convence de que el problema está afuera, en la persona que te hirió, en la vida injusta, en el pasado que no puedes cambiar. Mientras sigas buscando culpables afuera, nunca mirarás hacia adentro. Y sin ese viaje interior, no hay sanación posible.
Este es el ciclo que mantiene a millones atrapados. No es el dolor lo que nos destruye, sino la resistencia al dolor lo que lo hace insoportable. La clave para romper este ciclo de sufrimiento es la aceptación del dolor, en lugar de rechazarlo. Deja de resistir lo que sientes y empieza a experimentarlo conscientemente. Esto puede sonar contradictorio, pero es la única forma real de liberarte. En lugar de huir de la emoción, permítete sentirla en su totalidad. No se trata de reprimir, sino de vivir la emoción sin resistencia. Cuando sientes tristeza, siéntela por completo. Si sientes rabia, no la niegues. No se trata de actuar de manera impulsiva, sino de permitirte experimentar la emoción sin juicios. Y aquí ocurre lo más asombroso. Cuando entras en la emoción con total presencia, sin intentar cambiarla, el dolor pierde su control sobre ti. Es el principio de la impermanencia. Nada dura para siempre. Este es uno de los principios más liberadores que puedes integrar. Ninguna emoción es eterna, ningún sufrimiento es permanente. Pero cuando resistes el dolor, cuando luchas contra él, lo prolongas innecesariamente. Como Jung explicó, la transformación interior es el camino hacia la sanación. Y dentro de esa transformación, la impermanencia es una verdad esencial. Todo lo que nos molesta de los demás puede ser una oportunidad para comprendernos mejor a nosotros mismos. Incluso el dolor, cuando se observa con conciencia, se convierte en un maestro. Piensa en la última vez que atravesaste una etapa difícil. En ese momento, parecía interminable. Sentías que nunca ibas a salir de esa situación. Pero aquí estás, con nuevas cicatrices, sí, pero también con nuevas perspectivas. Lo mismo ocurrirá con lo que estás sintiendo ahora. También pasará. Si realmente deseas liberarte de tu sufrimiento, aquí tienes 3 pasos que puedes comenzar a practicar hoy mismo. Primero, deja de juzgar tu dolor. No te cuestiones por qué te sientes así, ni te atormentes con cuándo se irá. Simplemente, permite que lo sientas sin etiquetas. Es solo una experiencia que estás atravesando. Segundo, obsérvalo en tu cuerpo. Cuando sientas ansiedad, enojo o tristeza, no te dejes arrastrar por la historia mental. Pregúntate, ¿dónde siento esto en mi cuerpo? ¿Cómo se manifiesta? No luches contra él. Y tercero, respira a través de la emoción. En lugar de apretar los dientes o contener las lágrimas, inhala profundamente. Permite que la emoción fluya sin tratar de cambiarla. Solo estar presente con ella. Cuando aprendes a aceptar el dolor y dejas de resistirlo, algo maravilloso ocurre. El dolor pierde su poder sobre ti. No significa que desaparezca de inmediato, pero la prisión mental en la que lo retenías se derrumba. Y en ese momento, ya no eres una víctima del sufrimiento. Nadie vendrá a rescatarte. No importa cuánto duela, cuánto grites o cuánto culpes a otros. La única persona que tiene el poder de romper el ciclo eres tú mismo. Para hacerlo, primero debes desmontar al ego, despojarlo de su disfraz de voz interior sabia. El primer paso es entender que el ego no eres tú. No eres tu sufrimiento, no eres tu historia, no eres esa voz interna que te repite que siempre serás una víctima. Esa voz es simplemente un eco del pasado que aún no ha sido liberado. El ego necesita que te aferres al dolor, porque sin tu sufrimiento, él desaparece. Pero en el momento en que dejas de alimentarlo, se debilita y pierde fuerza. Es entonces cuando puedes empezar a tomar control de tu vida. Aquí hay 3 formas de empezar a liberarte del ego. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte para no perder contenido que puede cambiar tu vida. Primero, observa la voz en tu mente. Cuando el ego comience a recordarte tus heridas, a decirte que el mundo es injusto, que siempre serás lastimado, no reacciones. No te identifiques con esa voz, solo obsérvala.
Haz un silencio interno y date cuenta de que no eres esa voz. Es solo un viejo programa repitiéndose. Segundo, deja de alimentar la historia del sufrimiento. Cada vez que recreas en tu mente lo que te hicieron, cada vez que cuentas la misma historia de dolor, refuerzas esa herida. Pregúntate, ¿esta historia me empodera o me debilita? Si te debilita, déjala ir. Deja de vivir en una narrativa que ya no te pertenece. Y tercero, haz lo contrario a lo que el ego quiere. El ego quiere que reacciones, que te ofendas, que te quedes estancado en la emoción. Pero si eliges responder con calma, desapego y aceptación, algo increíble sucederá. El ego perderá su poder sobre ti. Carl Jung lo dejó claro. No hay despertar de conciencia sin dolor, pero también señaló que las personas harán lo que sea necesario, por irracional que parezca, para evitar confrontar su propia alma. Ahora tú estás frente a esa alma, y el siguiente paso es entrar en ella. Cuando el ego pierde su poder sobre ti y comienzas a verlo tal como es, sin máscaras ni justificaciones, algo extraordinario ocurre. Dejas de necesitar controlar tus emociones. Ya no sientes la necesidad de aferrarte al dolor. Dejas de buscar validación en los ojos ajenos. Ya no te ves como una víctima de las circunstancias. Y entonces te das cuenta de algo profundamente poderoso. El sufrimiento nunca estuvo en lo que ocurrió, sino en cómo lo interpretaste. El dolor fue real, sí, pero fue la narrativa creada por tu ego la que te encadenó. Aquí es donde entra una de las verdades más impactantes sobre la sanación emocional. El dolor no desaparece cuando lo combates, sino cuando aprendes a abrazarlo. Deja de resistir el dolor. Como Jung decía, lo que resistes, persiste. Desde pequeños nos enseñaron lo contrario, evitar el dolor, reprimirlo, negarlo. Nos decían, no llores, sé fuerte, no le des importancia. Sin saberlo, aprendimos a luchar contra nuestro propio sufrimiento. Pero la realidad es que cada vez que resistimos el dolor, lo hacemos más fuerte. Mientras más lo reprimimos, más nos controla desde las sombras. Cuanto más nos negamos a sentirlo, más profundamente se enraiza en nuestro cuerpo, mente y alma. Jung lo explicó con una claridad impactante. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. No puedes sanar ignorando tu sufrimiento. Solo puedes hacerlo al mirarlo de frente. El ciclo destructivo de resistir el dolor funciona de la misma forma que si alguien te empuja. ¿Cuál es tu reacción automática? Empujar de vuelta. Con el dolor emocional sucede lo mismo. Cada vez que sientes tristeza, enojo o angustia y tratas de deshacerte de esas emociones rápidamente, les das más poder. Las reprimes, te niegas a llorar, te dices, estoy bien, cuando sabes que no lo estás, pero el dolor no desaparece, se acumula en silencio, de manera letal. Buscas distracciones, te refugias en el trabajo, en el celular, en las redes sociales, en cualquier cosa que te aleje de ese vacío interior. Pero cuando estás solo, todo regresa con más fuerza. Y el ego te convence de que el problema está fuera de ti, en la persona que te hirió, en la vida injusta, en el pasado que no puedes cambiar. Mientras sigas buscando culpables afuera, nunca mirarás hacia adentro. Y sin un viaje interior, no hay sanación posible. Este es el ciclo que mantiene a millones atrapados. No es el dolor lo que nos destruye, sino la resistencia al dolor. Aquí está la clave para romper este ciclo de sufrimiento. Deja de resistir el dolor y comienza a experimentarlo conscientemente. Aunque suene contradictorio, es la única salida real. En lugar de huir, permítete sentir. No se trata de reprimir, sino de vivir la emoción sin resistencia. Cuando sientas tristeza, siéntela completamente. Si sientes rabia, no la niegues.
No se trata de actuar de forma impulsiva, sino de permitirte experimentar la emoción sin juicios. Y aquí ocurre lo más asombroso. Cuando entras en la emoción con total presencia, sin intentar cambiarla ni reprimirla, el dolor empieza a perder su control sobre ti. Este es el principio de la impermanencia. Nada dura para siempre. Este es uno de los principios más liberadores que puedes integrar. Ninguna emoción es eterna, ningún sufrimiento es permanente. Pero cuando resistes el dolor, cuando luchas contra él, lo prolongas innecesariamente. Como Jung lo explicó, la transformación interior es el camino hacia la sanación. Y dentro de esa transformación, la impermanencia es una verdad fundamental. Todo lo que nos molesta de los demás puede ser una oportunidad para comprendernos mejor. Incluso el dolor, cuando se observa con conciencia, se convierte en un maestro. Piensa en la última vez que atravesaste una etapa difícil. En ese momento, parecía interminable. Sentías que nunca ibas a salir de esa situación. Pero aquí estás, con nuevas cicatrices, sí, pero también con una nueva perspectiva. Lo mismo ocurrirá con lo que estás sintiendo ahora. También pasará. Si realmente deseas liberarte de tu sufrimiento, aquí tienes 3 pasos que puedes empezar a practicar hoy. Primero, deja de juzgar tu dolor. No te cuestiones por qué te sientes así, ni te atormentes con cuándo se irá. Simplemente, permite que lo sientas sin etiquetas. Es solo una experiencia que estás atravesando. Segundo, obsérvalo en tu cuerpo. Cuando sientas ansiedad, enojo o tristeza, no te dejes arrastrar por la historia mental. Pregúntate, ¿dónde siento esto en mi cuerpo? ¿Cómo se manifiesta? No luches contra él. Y tercero, respira a través de la emoción. En lugar de apretar los dientes o contener las lágrimas, inhala profundamente. Permite que la emoción fluya. No tienes que hacer nada más, solo estar presente. Cuando aprendes a aceptar el dolor y dejas de resistirlo, algo maravilloso ocurre. El dolor pierde su poder sobre ti. No significa que desaparezca de inmediato, pero la prisión mental donde lo retenías se derrumba. Y en ese instante, ya no eres una víctima del sufrimiento. Cuando comprendas que todo lo que has vivido no fue un castigo, sino una forma de iniciación, el dolor solo tendrá poder sobre ti si decides seguir resistiéndolo. Si estás listo para tomar las riendas de tu destino, en vez de ser dominado por tu sufrimiento, deja en los comentarios: yo convierto mi dolor en fuerza. Porque una vez que tomes esta decisión, nada ni nadie podrá detener tu avance. Si has llegado hasta aquí, es porque ya estás preparado para transformar tu vida. Pero esto es solo el comienzo. No te pierdas el siguiente video, que te dejará sin palabras y te guiará aún más en este camino de transformación personal. Haz clic ahora, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas contenido que puede revolucionar tu visión de la vida.